Es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y por poder compartir con todos sus investigaciones. Voy a leer la presentación porque yo me voy por las ramas, entonces así vamos más puntuales. La última etapa en el ciclo de la vida de un objeto es el abandono o eliminación. Esta frase mencionada por el arqueólogo Acero en 2020 nos hace pensar en el cambio en la concepción de los objetos en la época precolombina. A lo largo de América se han desarrollado investigaciones que han abarcado el tema de la reutilización y reciclaje de artefactos de diversa índole, sobre todo en cerámica. Por ejemplo, para Mesoamérica, el arqueólogo Socorro Jiménez propone una propuesta muy interesante sobre la reutilización de malacates en las zonas bajas de mayas. En Costa Rica se ha registrado la multifusión de artefactos empleados para ceremonias y rituales, como por ejemplo vasijas cerámicas que fueron utilizadas durante la vida de alguna persona y que luego se quebraron en el enterramiento, como parte de una metáfora en donde se proclamaba que el cuerpo físico ya no estaba presente y por lo tanto sus objetos debían conmemorar esta ruptura. Hipótesis contrastadas por múltiples investigadores y con mayor profundidad desde 2024 en la publicación de Jeffrey Petre King es un ejemplo de esto. El ser humano ha visto variadas formas de reutilizar los materiales que tenía a su disposición, ya sea por escasez, por un cambio simbólico del objeto o por otras razones que se valoran según los contextos sociotemporales. La colección de metales de los museos del Banco Central de Costa Rica cuenta con objetos que evidencian distintos tipos de reutilización y reciclaje, ya sea modificando su uso, su morfología parcialmente o por completo. A continuación, expondré la primera etapa de una investigación que contará con los varios procesos en los que se incluirán el estudio de artefactos en contexto y análisis de laboratorio, como parte de un proyecto más grande en donde se incorpora esta línea en la investigación para Costa Rica. Los artefactos concebidos como reutilizados o reciclados se han analizado en líneas de investigación diversas, como en la arquitectura, la cerámica, pero en lo referente a los metales u oro, los estudios más profundos se han llevado a cabo en Colombia, en donde se observan reparaciones de objetos en la época precolombina, como lo mostrado en la imagen obtenida de una investigación y exhibición del Museo del Oro de Colombia. En la metalurgia de Costa Rica son escasas las fuentes que hacen referencia a estas actividades, sobre todo porque no hemos identificado talleres de manufactura de objetos metálicos precolombinos en donde podamos reconstruir aspectos de la técnica de una mejor manera, ya sea por la destrucción de contextos, prácticas de recolección y análisis de materiales excavados o por el vaquerismo de los mismos. A pesar de esto, cuando revisamos la colección nos damos cuenta de detalles que van más allá de la manufactura misma, que se enfoca en los procesos de idear un objeto e intervenirlo consecuentemente, a pesar de que contaba con una función inicial para la cual fueron creados. Los artefactos de la colección con estas características son más frecuentes en el Pacífico Sur del país, ubicados cronológicamente entre el 700 y 1550 después de Cristo, y corresponden a la región de Iquiz, región Chiriquí, subregión de Iquiz. Además, se evidencia con mayor frecuencia el uso de estos procesos en oro martillado, en cuentas, pectorales o bandas para la cabeza, u otras partes del cuerpo. Sin embargo, en este momento se está trabajando en una metodología para distinguir la reutilización y reciclaje de artefactos de oro fundido. Antes de adentrarnos en los resultados del primer análisis de objetos, es primordial conceptualizar la reutilización y el reciclaje según los estudios arqueológicos. En el caso de la reutilización, según Utrero, cito textualmente, estudiar la utilización, fuerza estudiar la reutilización, pues ambas forman parte de tecnologías, artesanos, mecenas, técnicas, herramientas y materiales, y están tan estrechamente relacionados entre sí que intentar separarlos solo conduce a lecturas e interpretaciones particulares a la actividad constructiva y de la reutilización como parte de ella. Otro factor que interviene en la reutilización es el llamado por Schiffer como reciclaje lateral.
que es cuando hay cambio en la persona que utiliza el artefacto, pero no hay cambio en el artefacto en sí. Es decir, que la reutilización es la acción de poner en valor un objeto o sus componentes utilizándolos de nuevo para la misma u otra finalidad para la que fue constituido. Se consideran como artefactos reutilizados aquellos que no se modifican, es decir, que no se alteran su morfología, pero cambia su uso o simbolismo. Este fenómeno es difícil de distinguir en los estudios arqueológicos, debido a que la transformación se da desde un plano sociocultural, que a menos que no tengamos otro tipo de referencias, como artefactos excavados en contextos o datos etnoarqueológicos, no se puede corroborar precisamente. Así también aquellos que se repararon o que al objeto se le adicionaron elementos con los que no contaba. Aquí podemos mencionar a las reparaciones y otros similares, o aquellos que se modifican en su estructura para cambiar su forma y simbolismo. En este caso, se puede distinguir el recorte de piezas, reempleo de partes, como cuentas, malacates, cerámica quebrada, en sitios arqueológicos y otros, o los artefactos llamados en la literatura como matados, últimos que en el caso de la actual Costa Rica no se cuenta con una metodología que los pueda distinguir entre daños estructurales, deterioros históricos posteriores o los generados en el mismo contexto arqueológico. En el caso del reciclaje, interviene un nuevo ciclo productivo que aplica transformación del artefacto en materia prima susceptible a ser utilizada en la elaboración de nuevos objetos o materiales. En contradicción con la reutilización, que más o menos modifica el objeto para usos similares al original, en el reciclaje es necesario que éste se transforme morfológicamente, incluyendo no solo un cambio de forma, sino también de función y de la concepción colectiva que se tiene sobre el objeto, ya que las personas que lo modifican tienen que estar dispuestos a transformar el simbolismo del objeto, su razón de ser y el arraigo de otros individuos hacia él. La metodología empleada aquí para establecer una primera propuesta de clasificación consistió, por esta primera etapa, en fotografías microscópicas, aplicación de inversores de luz y luz azul para evidenciar rasgos que no se observan a simple vista, estudio comparativo entre acabados de superficie y recorte, levantamientos 3D de los objetos específicos, uso de microscopios de aumento y aplicación de arqueología experimental con la colaboración de un orfebre especialista en la reproducción artesanal de artefactos de metal tumbaga en Centro y Suramérica, permitiendo reproducir las posibles intervenciones para conocer las características del producto acabado a la hora de intervenir un objeto ya elaborado. Esto unado al análisis de estudios similares relacionados a lo largo de América y de primeros acercamientos a los contextos arqueológicos, se reconoció para la colección de oro martillado del Museo del Oro Precolombino y del Museo del Banco Central 4 clasificaciones concernientes al recorte, que se observan aquellos objetos que evidencian la separación de partes por medio de un instrumento cortante, instrumentos identificados y analizados en otros trabajos en sitios de contextos arqueológicos en Sudamérica, en regiones en donde se empleaba la técnica del martillado. Este tipo de artefactos tenía una función de origen que luego se modificó para cumplir otro. Los recortes mencionados se aplicaron a los perímetros de los objetos, caracterizados por ser menos acabados o fieles a los diseños originales, es decir, que hay elementos que se recortan y quedan desestructurados de la estética original del artefacto. Las reparaciones, que son piezas que permanecen con su forma original, pero que por causa de algún daño en su estructura se intervinieron. Los tipos de reparaciones son variados, sin embargo, en las piezas de Costa Rica no se observan tan claramente como se ocurre en otras regiones de Sudamérica, en donde se adicionaban grapas y perforaciones para estabilizar los artefactos. En el caso de Costa Rica se conciben las reparaciones como ajustes a los artefactos para ponérselo de otra manera o con mayor comodidad. Luego se estudiaron objetos que se les llamó los inconclusos, que son aquellos que sí continúan con su forma original, pero por razones desconocidas no se concretó el prediseño ejecutado por el artesano. Finalmente, se pueden observar una mezcla de técnicas anteriores que buscaba transformar la morfología del objeto por completo, por eso se le llamó transformación completa. A todas estas variantes nos referiremos a continuación.
Entre los materiales analizados se pueden encontrar variados ejemplos de recorte. En general, se muestran antiguos pectorales que llegaron a convertirse en cuentas, como los ejemplificados en las imágenes 1, 2 y 3. En este caso, los antiguos discos se recortaron para cumplir una función distinta, quedando muestras de decoraciones típicas de este tipo de artefacto, que luego fueron recortadas perimetralmente. Los pectorales suelen tener un acabado fino con un corte preciso y en ocasiones hay restos de pulimento. En el caso de los identificados, los filos no están trabajados y mucho menos presentan un pulido. Inclusive suelen tener extremos afilados que pueden llegar a cortar cuando se manipulan. En la imagen 4, el objeto se puede categorizar por su tamaño, como pectoral. Es posible que este fuera inicialmente redondo y que luego se modificara a una forma rectangular. Aquí es interesante prestar atención a la creación de nuevos agujeros para colgar de las piezas, que las piezas presentan filos no tratados y que la decoración inicial de una tortuga se conservó. Cabe cuestionarse si esta transformación se debía a razones culturales o por una forma de rescatar una pieza que presentaba algún daño mayor. Seguidamente, las imágenes 2 y 5 también destacan en esta categoría. Muchos pectorales se decoraron con conos. Es posible que este objeto sea de extracción de uno de estos conos. En el caso de la imagen 2, el recorte incluyó una perforación para colgar. Los datos dan muestras claras de un recorte posterior y de rasgos inconclusos que podían formar parte de la pieza original. Mientras que la imagen 6, en contraposición con los demás ejemplos, muestra el recorte de un fragmento de banda, posiblemente para la cabeza. A primera vista pareciera que es un fragmento roto de banda, pero hay factores que hacen pensar en su transformación, como la aplicación de la mencionada línea guía para recorte, la aplicación de un acabado a la mitad inferior y el recorte completo del acabado alisado a lo largo de la parte superior. Además, los dos agujeros para colgar se ejecutaron en momentos distintos y su manufactura también es distinta. Como ya se mencionó, es complicado identificar cuando se realizan reparaciones en un artefacto, pero por no ser esto tan evidente para Costa Rica, por ejemplo, con la técnica de fundición hay representaciones de aves que cuentan con algún tipo de adición posterior de metal que unían alguna de las alas con el resto del cuerpo, con lo que se podría inferir que se reforzó la pieza posteriormente a su confección. Sin embargo, no se incluye aquí porque aún falta mejorar la metodología para confirmar el hecho. En el caso del oro martillado, se categoriza como una reparación la adición de elementos al objeto que mejoran su uso, es decir, con la colocación de agujeros de soporte para los casos específicos de las imágenes. Las imágenes evidencian la adición posterior de agujeros. Esto se distingue por la confección y las marcas de la herramienta empleada para la última perforación, que son distintas. La imagen 1 es una banda para la cabeza, que en un inicio se le perforaron dos agujeros y luego se martillaron al reverso para evitar excedentes de material filoso. Posteriormente se le adicionó otra perforación, pero esta vez de forma rectangular, sin tratamiento para afinar los excedentes y enrollado hacia el anverso, más bien sin martillar, posiblemente empleando para ello técnicas distintas. Mientras que la imagen 2, que corresponde a un pectoral circular, presenta dos agujeros principales en la parte superior, que fueron tratados con el martilleo en el reverso, pero luego se le adicionaron otros 3 agujeros aplicados desorganizadamente, sin cura, a la hora de redondear la perforación o afinar los acabados. Se podría inferir que esto se debe a un uso diverso para colgar el artefacto y la aplicación de técnicas distintas. Los artefactos inconclusos presentan líneas guías que al final no fueron aplicadas al diseño. Se conoce este hecho por la presencia de una esquemática de ejecución directa, diseño guía o un trazo suave que le permitía al orfebre ubicar la mejor colocación del esbozo para crear el producto final. Esta forma de intervención, además de reconocer las piezas inconclusas, nos permite evidenciar y adicionar un paso que no es tan evidenciado en el proceso de manufactura de objetos de metal, que implica un prediseño superficial sobre la pieza antes de trabajarla en sus decoraciones finales. Esto explicaría, es decir, que líneas repetidas, que en ocasiones están cerca al diseño final, pero no coinciden completamente o se repiten paralelamente o en sobreposición.
En las imágenes 1, 2, 4 hay marcas de punzonado, representando guías de colocación para futuros repujados o agujeros, generalmente en una de las filas o la ejecución de un diseño que solo se muestra en un apartado del objeto. Esto último se evidencia en la imagen 3, que menos de 4 centímetros de una banda para la cabeza, en su extremo cercano a una perforación para amarre, hay aplicación de una doble fila, mientras que en el resto del artefacto solo se utilizó una. En la imagen 4 es aún más evidente la línea de perforación no aplicada. A los ejemplos ya citados se ejecutaron las guías con un punzón puntiagudo, pero en este caso se empleó una herramienta hueca con una forma de pajilla. Estas muescas guías se aplicaron en el reverso del artefacto, por lo que en el anverso apenas se disimulan las decoraciones no ejecutadas. En las imágenes 2 y 5 hay una particularidad, es la presencia de un esquema de un diseño compuesto. Posiblemente en la imagen 2 el artesano quería aplicar detalles antropomorfos, dado que se muestra un rostro humano completo con el cuerpo y otros rostros sutiles a lo largo del diseño, mientras que en la imagen 5 la sinuosidad de las líneas, comparándolo con artefactos similares ya acabados, se piensa que podría haberse querido ejecutar una forma de una tortuga. Se evidencia también el empleo de técnicas mixtas que podrían combinar los recortes y las reparaciones, además de marcas inconclusas o transformaciones incompletas. En el caso del artefacto ejemplificado, se trata de una cuenta de collar, con la función de colgar de un hilo que pasaba transversalmente para formar parte de un conjunto. A pesar de ello, hay muestras claras de una perforación anterior o de su primera función y del recorte de un fragmento de metal que luego se enrolló para crear una cuenta tubular. Se podría especular que su función original era ser parte de un pectoral u otra cuenta extendida. En este objeto destaca el agujero que se presentó del artefacto anterior y la forma del trabajo del enrollado, que difiere de las cuentas que fueron creadas desde un inicio para este fin, por tener exceso de vueltas y finalización acabada tosca. Asimismo, los perímetros evidencian recortes sin el acabado estándar. Habiendo analizado estos ejemplos, cabe cuestionar las razones por las cuales en la época precolombina se pudieron llevar a cabo fenómenos de reutilización y reciclaje, siempre tomando en cuenta el estudio profundo de los contextos culturales y de excavación si existen. Sin embargo, aún falta profundizar en el tema para asignarle una razón de ser a los artefactos de manera individual. Por ahora, gracias a los análisis de los objetos, se proponen 3 razones principales por las cuales se emplearon, todos ellos relacionados entre sí. La primera es de índole sociocultural, que puede hacer referencia a la variación de una estructura cultural y por ello al cambio simbólico de un artefacto determinado. Es posible que los objetos intervinieron por desgaste o para otorgarles otro simbolismo más adaptado a la cosmovisión del momento. Este tipo de objetos, al perder su razón inmaterial de ser, podrían estar destinados a olvidarse o desecharse. Sin embargo, se tomó la decisión de intervenirlos. El ser humano tiene la necesidad de resignificar objetos. Esto es más evidente cuando nos referimos a aquellos que pasan de generación en generación. En otros objetos ajenos a la actual Costa Rica también se observa la implementación de reutilización y reciclaje con el fin de resimbolizar en un objeto o una estructura. La segunda sería de índole política, enfocada en la variación de los ideales de poder alrededor de los artesanos y los portadores de los objetos. En este caso, los cambios en mandos de poder hacen que lo confeccionado por iconografías asociadas puedan llegar a ser revalorizadas y por ello modificar objetos para cumplir con una norma social específica. Este tipo de transformaciones permea los planos individuales y colectivos, observándose cambios en la mayor parte de los ámbitos en que se mueven las personas. Finalmente, los de índole económico, afina la pérdida del valor comercial de la materia prima o la escasez de materiales y por lo tanto su reutilización y ahorro de recursos disponibles. Ejemplos de esto a lo largo de América podemos observar gracias a referencias etnohistóricas que nos hablan del desplazamiento o abandono de regiones, la imposibilidad de acceder a materias primas de forma estable y la prohibición en el uso de espacios de extracción como ríos asignados a grupos ya establecidos.
La investigación realizada, a pesar de plantearnos algunas respuestas, también permitió cuestionarnos otros aspectos que con el tiempo se irán analizando con la búsqueda y la aplicación de nuevas metodologías. Se incluye por el momento que del 400 al 600 después de Cristo, periodo en el cual ya se conoce la utilización de la metalurgia en Costa Rica, cambió y se transformó la forma de ver el mundo de los orfebres y de las personas que portaron los objetos. En este caso, entre el 500-600 al 700 después de Cristo, no se observa menos claramente la reutilización y reciclaje de objetos, aunque no se descarta por la falta de evidencia. Mientras que para el 700 a 1550 después de Cristo es en donde hay mayor referencia de la implementación de este ejercicio, posiblemente por las transformaciones históricas ya destacadas por otras investigaciones en la vida cotidiana y en los aspectos sociales, culturales, políticos y económicos de las poblaciones indígenas precolombinas. Por otro lado, también se han detectado una gran cantidad de artefactos que, si bien presentan daños de manufactura, no se recurrió a otra transformación, como por ejemplo fundirlos para volverlos a elaborar, sino que continuaron empleándose como los concibió el orfebre en un inicio. Esto es interesante, explicándose desde la óptica de un artefacto con una función simbólica y cosmogónica más relevante que la aplicación misma de una técnica perfecta. Al observar todos estos fenómenos nos damos cuenta de que en efecto sí existe una transformación evidente de la materialidad y la función de los artefactos. Sin embargo, la reutilización y el reciclaje no fueron aplicados a su totalidad, sino que su implementación se debió a diversos factores que permitieron resignificar sus pertenencias y convivir en la realidad del momento. Aún falta profundizar en los datos y en las hipótesis sobre objetos modificados, no modificados o recortados. Un gran reto que iremos trabajando con el tiempo, en el que es necesario que se analice desde el estudio inicial de los sitios arqueológicos para observar aspectos y profundizar en las causas de la reutilización y reciclaje en los diversos periodos y regímenes arqueológicos. Muchas gracias.